En los últimos meses en Colombia resuena el grito «Nos están matando». Llega a distintos grupos sociales, pero sobre todo lo hace con los pueblos indígenas. Lo demuestran los datos de la ONG Indepaz. Desde la firma de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, al menos 300 líderes indígenas han sido asesinados. Unos ataques que se han recrudecido en 2020. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, al menos 76 indígenas del departamento del Cauca han sido asesinados en 2020, en una reconfiguración del conflicto que diluye las esperanzas de paz. Sonado fue también el atentado hace apenas 2 semanas contra una de las grandes figuras indígenas colombianas, el senador Feliciano Valencia, o denuncias como las de los 2.100 indígenas confinados por choques entre grupos armados a finales del mes de octubre. Esto en un país en el que los indígenas representan un 5% de la población de 50 millones de habitantes, con 115 pueblos indígenas, de los cuales 68 están en vías de extinción y con una pobreza del 63%, el triple que el promedio nacional. La violencia contra los indígenas en Brasil aumentó el año pasado un 150%, según un reciente informe que muestra que hubo 256 denuncias por actos criminosos, básicamente invasión de reservas indígenas y también explotación ilegal de recursos. Eso sí, los asesinatos bajaron levemente, pero siguen siendo muy altos. Hubo 113 casos. Esto el año pasado. Este año también ha habido en plena pandemia varios casos. En junio, 2 indígenas de la etnia Yanomami fueron matados a tiros por buscadores de oro. La novedad es que en estas circunstancias suele reinar la impunidad, pero a finales de octubre la Policía Federal emitió 4 órdenes de búsqueda y captura contra los involucrados de esos asesinatos. Hay que recordar que la reserva Yanomami, que se encuentra en el norte de Brasil, en el estado de Roraima, cuenta con más de 20.000 buscadores de oro ilegales. En los meses recientes se ha recrudecido un añejo conflicto agrario en la zona indígena de los Altos de Chiapas, al sureste de México. Los comuneros del municipio de Aldama acusan la presencia y operación de grupos paramilitares en el vecino municipio de Chenaló. El motivo de la disputa es la posesión de 60 hectáreas de tierras de cultivo y el saldo a la fecha es de una treintena de muertos, una cantidad similar de heridos y miles de desplazados, sobre todo del municipio de Aldama, que han tenido que dejar sus hogares ante las constantes agresiones armadas. El gobierno federal ha intentado mediar en el conflicto proponiendo la división de las hectáreas. Sin embargo, los comuneros de Chenaló exigen el pago de $2.5 millones y una indemnización por cada uno de sus muertos y heridos. Hay voces que interpretan este conflicto como las secuelas de la matanza de Acteal en diciembre de 1997, ahí en Chenaló, y por la cual el gobierno de López Obrador ha ofrecido disculpas públicas de parte del Estado mexicano.